para Europa. Adelante, compañero. Bueno, gracias, don Freddy. Vamos a conversar aquí. Tenemos a don Pablo Ulloa, que es el defensor del pueblo, que ha llegado bien tempranito. Don Pablo, buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias a cada uno de ustedes por todo el apoyo y esta bienvenida que Luisín me ha dicho que tenemos que utilizar la minivan, tengo que pedir permiso para poderla llenar de una serie de cosas. No se estila, pero puede ser que me den el beneplácito. Bueno, es unos vinitos que voy a transportar. Son para el pueblo. Y estamos ahí unos Son para el pueblo, ustedes son del pueblo. Es que vamos a necesitar defensor. Don Pablo. Él es otro de las figuras jóvenes, no califica como funcionario de gobierno, pero de las figuras jóvenes que está haciendo un gran papel como funcionario público. Que se ha destacado, sí. Don Pablo, ¿cómo evaluar al día de hoy las tareas? ¿Usted cree que ha salido bien librado? Bueno, los acontecimientos, vamos a decir, este año y 8 meses que tenemos en la institución, han ido conformando un perfil de una institución moderna, basada en la tecnología de la información y la comunicación, la innovación que hemos hecho en toda la reforma organizacional que se ejecutó, los procesos de atención al ciudadano que se han certificado por AENOR y ahora en junio la vamos a certificar por ISO 9000. Y es un punto interesante porque cuando me tocó ser director ejecutivo del Tribunal Constitucional, fueron prácticamente 4 años para poder certificar la institución en ISO. Y bueno, Oscar es ingeniero industrial y nosotros lo hemos podido hacer en 2 años. Incluso a final de este año vamos a tener 2 certificaciones muy importantes. Una ISO en antisoborno y una en cumplimiento gubernamental, lo que los estadounidenses le llaman Government Compliance. Eso va a permitir, junto con todo el proceso de transparencia que hicimos, que somos el único órgano extrapoder de la República Dominicana que ejecuta su presupuesto en línea, con un protocolo especial que hizo el Ministerio de Hacienda, poder tener todo lo que son resultados y gastos en un solo plano de transparencia. Ahora, dentro del punto de vista del garantismo, a través de la tecnología, nosotros hemos podido implementar una estrategia que ha aumentado los casos de oficio en un 76% y la administración, que antes respondía un 12%, ahora está respondiendo en un 96%. Incluso, casos interesantes para la democracia, fue hace 2 semanas con la situación de los niños que estaban muriendo en la maternidad, como el ministro de Salud y el director general del Servicio Nacional de Salud, a una invitación del Defensor del Pueblo, fueron, hicieron, vamos a decir, un vistazo general. Hoy incluso recibo una comisión técnica de ambas instituciones para poder integrar el proceso de fiscalización de los 72 niños muertos. Pero también en el caso de migración, el director de migración, don Venancio, también asistió a una reunión como parte de ese proceso de suprapoder en cuanto a la fiscalización y evaluación de procesos que pueden afectar derechos fundamentales. Sí hay un sello que hemos podido lograr, que es el de garantizar la buena administración para con ello poder garantizar los derechos fundamentales. Y en esa línea, no solamente la Constitución animada, sino la Casa de los Derechos que inauguramos la semana pasada en la Universidad Autónoma de Santo Domingo como respuesta a la encuesta nacional de derechos humanos que pusimos en diciembre y que arrojaba que el 57% de los jóvenes de menos de 24 años, en la franja 18-24, del último quintil no conoce sus derechos y mucho menos sus deberes. Por eso, con una alianza con la UAS, hacemos esa Casa de Derechos que tiene formación y promoción, innovación, porque tenemos un fondo concursable para que los estudiantes y los profesores puedan participar en investigaciones, y la parte de un observatorio a través de la metadata de 10 variables que nos permiten hacer un sistema de alerta temprano, que eso permite que las instituciones le llegue la información concreta de qué está pasando por provincia o localidad a través de ese análisis, tanto de lo que dicen los medios de comunicación como las redes sociales en sentido general. Perdone, un cafecito Santo Domingo para usted, igual para nosotros. Muchas gracias, señorita. ¿Quiere decir, Pablo, que ustedes hoy están ya en capacidad plena de poder atender cualquier requerimiento en cualquier comunidad del país que se pueda presentar? Sí, incluso otro indicador de resultado, nosotros instalamos un CRM, que es un software con inteligencia artificial, que nos ha permitido interactuar con casi 25.000 reclamaciones, entre quejas, reclamaciones, y nosotros lo discriminamos. Con esa discriminación que hace el CRM, entonces los abogados de nosotros se apersonan en un proceso de fiscalización, si fuese los adjuntos o el titular, o de mediación, si es lo que corresponde. Pablo, ¿cuál usted considera el principal logro de su gestión? La magistratura moral que ha podido lograr el defensor del pueblo. ¿Magistratura? Moral. Y eso se debe a la credibilidad y legitimidad que hemos podido hacer sobre la base de un plan estratégico y un trabajo en equipo. El próximo paso, entonces, la próxima
o qué tiene en carpeta de requerimiento de defensa del pueblo como su cargo? ¿Cuál gran reto tiene a ir al frente suyo? La sociedad dominicana tiene varios retos, no el defensor como individuo u órgano. Aquí el sistema de pensiones, dentro de un año y algo, vence las 360 cotizaciones que dice la Ley de Seguridad Social. Y el ingreso por pensiones no va a ser el porcentaje que la gente por su estilo de vida está acostumbrado a recibir. ¿Y usted va a resolver eso? No, digo la sociedad dominicana. Pero así mismo nosotros tenemos una realidad del mercado laboral. Pablo, Sí. ¿qué podrá hacer el defensor del pueblo frente a esos acuciantes problemas de violencia que se observan en la escuela dominicana? La prensa nacional ha estado publicando unos datos que son pavorosos sobre el estado de violencia entre estudiantes, violencia entre profesores y estudiantes, y una ola de niñas menores embarazadas. Es un desorden prácticamente lo que tenemos en nuestra escuela. Nosotros hemos tratado de hacer una estrategia lúdico-pedagógica que se llama la Constitución Animada. Eso se firmó un convenio con el Ministerio de Educación en 5 líneas diferentes, no solamente la enseñanza de la Constitución, sino todo lo que tiene que ver con una serie de valores. Y dentro de ese valor está el respeto. Porque prácticamente los 22.000 casos, los 20.200 casos que plantean, tiene que ver con la transgresión de los límites. Aún habiendo un protocolo en el Ministerio de Educación sobre la parte ética, hay que fortalecer la parte de orientación y psicología, pero también el liderazgo de las escuelas. Yo me recuerdo que un proyecto del BID que yo dirigí tenía una escuela de directores y se hizo un esfuerzo casi de $5 millones para poder construir lo que era una gerencia educativa, que es lo que termina pasando cuando pasa ese tipo de situación. Porque lo que es la mediación, que ha sido una línea de acción del defensor del pueblo en todo este proceso, y la resolución alternativa de conflicto, incluso nosotros hicimos una propuesta de un documento que fue a la sazón, don Andrés Navarro, ministro de Educación, lo recogimos, lo revisamos y lo planteamos al ministerio a los fines de poder fortalecer los mecanismos de resolución alternativa de conflicto, que es lo que usted plantea, don Freddy. Pablo, supongo, ¿verdad?, que lo que tú, cuando Lucien te preguntaba sobre el principal logro, que tú hablabas de la magistratura moral, supongo que tú, de alguna forma, digamos, para ponerlo esto en castellano, tú lo de reconocimiento. El hecho de que haya un reconocimiento de la sociedad y de otros estamentos del Estado a la figura del defensor del pueblo. Si no lo que te referías, es por lo menos lo que yo entiendo de tu mayor logro, pero como yo lo veo. Sí. Ahora, aquí en nuestro país, muchas de las cosas que se dan, o más bien, en nuestro país, muchas veces las instituciones públicas tienen, de alguna forma, la proyección que le da su titular. Es la persona que muchas veces proyecta la institución un poco debilidad institucional. Entonces, siendo así, ¿qué estás haciendo para cuando llegue el momento que tú no estés ahí, el defensor del pueblo pueda, dentro de lo posible, continuar manteniendo ese reconocimiento, digamos que sea la institución que se fortalezca, más allá de la figura de Pablo Ulloa? 2 cosas. Primero, el plan estratégico institucional del defensor del pueblo tiene 49 resultados. Si fuese por titular o por Pablo, yo soy un gerente por resultados. Esos 49 resultados los vamos a entregar a la sociedad dominicana y dentro de esos resultados hay uno que tiene que ver con la parte de gestión. Por eso hablaba de la norma ISO, porque cuando todos los procedimientos del defensor estén totalmente certificados, ya el que llegó en un avión en camino, lo que tiene que hacer es direccionalizarlo para donde quiera. Porque al fin y al cabo... ¿Cuáles son los procedimientos en ese punto, Pablo, que tú estás trabajando en normativa ISO? ¿En cuál normativa ISO, además? Por ejemplo, la 9000 nos permite todo lo que es atención al ciudadano. Nosotros hicimos una reforma, una Secretaría General robusta que implica 4 procesos. Atención al ciudadano, investigación, porque el defensor no puede hablar de oído, notificación a la administración, porque le tengo que decir a la administración como institución en qué está fallando, cómo está fallando y por qué está fallando. Por eso la ley 1901 dice que el único requisito real del defensor del pueblo es que tiene que ser un experto en la administración pública y la gestión gubernamental. Eso implica documentar, estandarizar y auditar todos los procesos. Auditar todo el proceso. Y el último litigio estratégico, que quizá va a ser el único que no se puede certificar por norma, por un tema de que el litigio implica una serie de elementos que van más allá del simple hecho del procedimiento. Ahora, desde el punto de vista de la gerencia, se crearon 2 gabinetes que son los que permiten, tanto en la parte educativa o garantismo, articular todos los planes operativos en los 6 años que estemos allá. Además, los sistemas de controles internos, que se construyeron todo el sistema de control interno, permiten también una administración más ajustada a los procedimientos estándar. Y ya la parte educativa, se crearon 5 unidades con una dirección, que es el aula del defensor, por eso don Freddy tenía razón en lo que planteaba,
El Instituto de Altos Estudios, por eso el tema del observatorio y lo que estamos tratando de implementar en la UAS a partir de la semana pasada, todo lo que tiene que ver con la parte del defensor delegado, que termina haciendo un trabajo con los comunitarios, que abraza. Por ejemplo, yo el sábado estaba en Sabana Perdida, mañana yo voy a Mao, y así sucesivamente. Esa itinerancia que se da con los suplentes, con los adjuntos, conmigo, tiene una base de comunicación directa por un valor del plan estratégico, que es la accesibilidad. Por eso la aplicación, por eso la página web, por eso instalar un programa de trazabilidad de los casos del defensor, para que todo el mundo sepa en qué estatus está. Lo que estamos tratando de hacer es, al final, construir una institución sobre la base de una gestión o una administración pública moderna. Ya el que llegue tiene todos los elementos propios de una institución para poderle dar su sello. Ahora lo que hemos tratado de hacer es construir esa institución. Ha tomado prácticamente 2 años. A diferencia de lo que plantea la ley, que yo tengo que mandar un informe a las cámaras. El año pasado lo hicimos y este año lo haremos. Hacemos una rendición de cuentas formal el 14 de junio con la solicitud a ambos presidentes de Cámara de que estén presentes los senadores y los diputados por un tema de transparencia y rendición de cuentas. Cuando vamos construyendo todo este proceso, estamos construyendo una teoría del cambio del defensor del pueblo para la democracia dominicana. Pero eso se sustenta justamente en lo que tú decías. Todos los procesos bien auditados van a dar garantía al que llegue de tener los controles suficientes para monitorear y darle seguimiento a todo lo que pasa en el defensor del pueblo tiene un criterio de colegiatura, de equipo, de trabajo así, de esa manera, y esa magistratura moral que tiene, reconocimiento social, uno piensa en una entidad fundamental que nació casi con la República, que está muy sometida a cuestiones de crisis actualmente y que necesita investidura y credibilidad como la Cámara de Cuentas. Te han hablado de que posiblemente te prepares para ser movido allá a la Cámara de Cuentas, que necesita de gente que parece que entienda más los procesos en que se está viviendo. Perdón, Pablo, la experiencia que usted vivió con sus adjuntos y veo que todo está en armonía, ¿usted pudiera ir a dar una conferencia a la Cámara de Cuentas? Pero para una conferencia, no se atreva a coger esa vaina. Adelante, Pablo. Si usted coge ese mejor amigo suyo. No, ¿y por qué? No. Yo te iba a plantear lo siguiente. Ustedes saben que para yo presentarme a defensor del pueblo, y lo digo con modestia, y Dios lo sabe, aparte de tener un doctorado en gobierno, política pública y sociedad, yo duré 2 años para prepararme para ser titular de defensor del pueblo. Por eso presenté una propuesta de valor que ustedes me apoyaron tanto. Porque yo vine donde cada uno de ustedes a tocarle su puerta, aún algunos de ustedes ni siquiera conociendo. Yo a usted no lo conocía y lo asumí aquí defendiendo. Exacto. Bueno, sí me conocía del deporte, Geomar por la relación primaria, Oscar porque siempre le he dado seguimiento. No, yo lo considero referencia por su trabajo en el TC. Exacto. Sí. Entonces, cuando yo vine con la humildad a tocarle las puertas, es porque yo venía con una propuesta de valor para una institución. Yo creo que las instituciones, y en América Latina los políticos, y el que está en una posición pública termina siendo político porque toma decisiones públicas, tienen el error de estar en una institución y pensar en la otra institución que va a ir el mismo día que asume esa institución. Yo entiendo que el defensor del pueblo se merece poder consagrarse como un referente de la buena administración y la gestión gubernamental en un sexenio. La ley me permite 6 años más. Yo, como estábamos relajando, tengo 45 años. Llegué con 43, 42. Yo creo que la institución está en los pasos correctos para poder terminar este sexenio, siendo realmente lo que queremos que todo sea, un contrapeso del poder y un elemento que genere la buena administración pública. Cámara de Cuentas tiene sus características. Lo único que yo he planteado es que todo proceso que se dé, y aquí hay un congresista de la República, el gran amigo Omar, se dé sobre la base del debido proceso. Y eso es lo que el defensor del pueblo tiene que promover. Pero perdón, es que usted ha proyectado una imagen muy conveniente a los fines de manejar una institución colegiada. Y la pregunta de Omar, y lo que yo le agrego es, usted pasó por un momento complicado hace poco, los adjuntos se le quisieron revoltear, le quisieron hacer un lío, usted lo resolvió y eso está tranquilo. Usted no puede ir a explicar a la Cámara de Cuentas cómo que eso se hace. Bueno, uno ha tratado de hacerlo. Ahí no hay solución. Uno ha tratado de hacerlo, ciertamente. No pierda tiempo en esa vaina. También. Yo creo que, miren, que hay un proceso interesantísimo en 2 vertientes, viéndolo desde el punto de vista institucional. Uno, la ley 1004 tiene que ser reformada y tiene que basarse en 2 elementos. ¿Qué es el Pleno? En su significación más amplia. ¿Y cuáles son las funciones de cada uno de los 3 miembros que tiene presidencia, vicepresidencia y secretaría? Y los 2 miembros. Porque en mi experiencia del Constitucional, la ley que creaba el Constitucional le daba unas características de colegiatura. A diferencia del defensor, que tiene una titularidad y 2 adjuntos,
y los suplentes fungen cuando el titular está ausente, por lógica, como me explicaba el profesor Subero Isa en un momento, que fue suplente. Ahora, dentro del punto de vista de la ley, también el reglamento del Constitucional permite la parte administrativa que recaiga en el presidente. Entonces, ciertamente un órgano colegiado tiene que tener el tema técnico garantizado por la colegiatura, porque ese voto permite disentir u orientar, como usted planteaba en la Junta Central Electoral. O sea, esa jurisprudencia también te ayuda. En el caso de la Cámara de Cuentas, que son auditorías, tiene que haber un rigor, un tamiz que te pueda validar el trabajo que hicieron los técnicos, porque tiene impactos penales. Ahora, la administración de un órgano tiene que recaer en un presidente o, en dado caso, atribuciones particulares. Y yo me recuerdo mucho, ahora que me están hablando de la Cámara de Cuentas, una visita que... La ley de Cámara de Cuentas no contempla eso. No, por eso decía la ley 1004 tiene que ser modificada y el reglamento interno de la Cámara de Cuentas por igual. Y me recuerdo una visita... Independientemente de que está ahí, no le puede hacer poder. No, yo me recuerdo una visita que se hizo a Margarita Cabello, la procuradora de Colombia, que yo la organicé por el tema de los auditores forenses que requería Cámara de Cuentas. Y en ese almuerzo me recuerdo claramente cómo estaba construido todo el sistema de fiscalización, incluso con satélites, en el caso colombiano. Cuando me hablaron de esa posibilidad, yo de una vez lo organicé por las relaciones tan buenas que tengo en España y Colombia, y le caigo a la Cámara de Cuentas. Yo creo que aparte del proceso legislativo que se tiene que dar y el proceso de evaluación sobre la base si procede o no procede un juicio político, tiene que haber al mismo tiempo una selección equilibrada con otros elementos, porque todos son excelentes técnicos. El problema no ha sido de técnico, el problema ha sido emocional, psicológico, afectivo, y esos son impactos que no lo puede calcular el simple hecho de que tú tengas un doctorado o una maestría. Eso te lo dan otras aproximaciones. Incluso la experiencia de Estado marca justamente ese tipo de aproximación. No es lo mismo una persona que tenga una experiencia de Estado, y lo digo con modestia, yo tengo tal vez 22 años en la administración pública, 23. He tenido experiencias previas en colegiados y no colegiados. He tenido que asumir responsabilidades, tumbar licitaciones cuando estaba en el BID. Me recuerdo una de $30 millones en educación por proceso de colusión. O sea, cuando ya uno entra en esta vorágine, uno sabe que sus pasos tienen al fin y al cabo huellas. Y el legado para sus hijos es más importante. Y a veces uno muerde, uno respira en frío, uno proyecta cosas y dice... déjame pasarlo y mañana, como me decía alguien ayer, que Balaguer decía, después de las 12 del día, si te llevan un papel, dile, yo lo firmo mañana. Entonces hay cosas que tú tienes que sopesarlo, enfriar. Don Pablo, gracias por su tiempo. Pablo Ulloa, defensor del pueblo. Vamos a buena suerte. Venimos Buena suerte. a conversar en breve con el diputado Omar Fernández. Ya regresamos. Hoy mismo la Super 7, hoy mismo la Super